Prédica número 2597, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 19 de agosto del 2015. Continuación, libro de Santiago, manteniéndonos dentro del cerco, adulterio, levantando el nombre. Muy bien, entonces, vámonos a Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 10. Y hoy vamos a entrar de lleno en este increíble, importantísimo tema que se llama adulterio. Ya sé que están pensando, eso no tiene nada que ver conmigo por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vamos a aprender que hay diferentes ámbitos, niveles, amén, canales a través de los cuales esto que está en el viejo corazón sale. Todos tenemos esto en el viejo corazón. Por lo tanto, necesitamos aprender a mantener esta cosa sojuzgada y bajo control, ¿verdad? Porque si no nos graduamos, si no nos graduamos del primer grado, entonces vamos a estar lidiando con el siguiente grado. Y si no lidiamos con el siguiente grado, entonces hay un siguiente grado. Y entonces sí estamos en problemas. Amén. Así es que por eso vamos a detenernos a estudiar este tema. Santiago 4 del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora oigan esto. Oh almas adúlteras. Y aquí nos quitan el velo a una forma de adulterio que se llama amor por el mundo. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Primera de Juan se nos dice que el que ama al mundo, o en aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si amamos el sistema del maligno y las recompensas del maligno y los placeres del maligno, ¿cómo puede estar el amor del Padre en ese escenario? Muy bien, verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Señor tiene celo por nosotros. Ahora, su celo es un celo santo, puro, sabio, justo, amén. Pero Él tiene celo por nosotros y Él sabe cómo celarnos. Por eso a veces nos da palo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo que está enfatizando en estos últimos versículos es uno de los puntos clave. Aquí dice, quieren vencer todas esas cosas que salen del viejo corazón y no dejarse gobernar por ellas. No sean orgullosos. Humíllense. Empiecen por allí. Bueno, pero en fin, el adulterio. Voy a tratar de irme al cuadro grande. Siempre trato de irme a los cuadros grandes o a los cuadros generales, porque entonces eso nos ubica, ¿verdad? Entonces empecemos haciendo un dibujo de usted y de mí. ¿Alguna vez han visto artistas haciendo esto? Hasta que entré a la universidad y recibí mi clase. ¿Cómo se llamaba esa clase? Dibujo natural. No, la nuestra era eso, pero se llamaba. Aprendimos que la manera para poder sacar la escala del objeto que uno está dibujando es esta. A ver, ¿cuántos tapones mide la pared de atrás? ¿Cuántos tapones de alto? Entonces ya saqué la escala. Entonces en mi papelito puedo medir lo equivalente a cuántos tapones y voy a dibujar a escala. Así es que no son poses de los artistas.
son técnicas. A ver, los voy a dibujar a ustedes. Lo que significa que lo primero que tenemos que dibujar es el corazón. Amén. Todos tenemos un corazón que es el centro de todo nuestro ser. Luego tenemos una voluntad, que es el eje de todo nuestro ser. Y alrededor del corazón tenemos nosotros el ámbito del espíritu, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo. Lo hice muy grande. Bueno, pero vamos a ver qué hacemos aquí con esto. Y hemos aprendido, bueno, allá tienen el chivo, pero no lo miren. Espíritu, vamos a ver, espíritu, alma y cuerpo. Hemos aprendido que Dios diseñó al hombre como una rueda. Por eso el libro de Santiago más adelante vamos a ver que habla de la lengua, que inflama toda la rueda de la creación, refiriéndose a la rueda de la creación del hombre, ¿verdad? Y dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos espíritu, alma y cuerpo, o somos espíritu, alma y cuerpo, y como una gran rueda, las ruedas tienen rayos, digámoslo así, que son nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos que Dios le dio al hombre en el cuerpo no solamente existen a nivel del cuerpo, existen a nivel del alma y a nivel del espíritu también. Así es que los sentidos son los canales que comunican ultimadamente el mundo exterior con nuestro corazón. ¿Sí? Así es que tenemos, por ejemplo, el sentido de la vista. El órgano es el ojo, ¿verdad? A nivel del alma, ¿cuál es el sentido de la vista? O los ojos de la mente, ¿cuáles son? La imaginación. Y el sentido de la vista del espíritu, la fe, porque por fe andamos y no por vista. Luego tenemos el sentido, ¿cuál quieren que pongamos después? ¿El gusto? El órgano pues es la boca, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido del gusto del alma? La razón. Y del espíritu, la oración. Por eso dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Luego tenemos el sentido del, pongamos, del olfato. No, oído pongamos. El sentido del oído en el cuerpo, pues el órgano es la oreja. Pero a nivel del alma, ¿cuál es el oído de nuestra mente? La memoria. Y del espíritu, la reverencia. Luego tenemos el sentido del olfato. La nariz es el órgano. En el alma, ¿cuál es el olfato del alma? La conciencia. Por eso, cuando uno dice algo me huele mal, uno no necesariamente se refiere a los frijoles que se están quemando. También tenemos una conciencia que nos ayuda a saber si algo huele mal o no. Y el nivel el sentido del olfato en el espíritu, esperanza. ¿Y cuál nos falta? El tacto. El tacto del alma es o son los afectos. Y del espíritu, la adoración. Esto es algo que tarde o temprano debemos aprendernos de memoria. Es tremendamente importante entender la rueda de la triple naturaleza del hombre. Ahora, digamos que este es el primer hombre.
Adán, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Dónde vamos a colocar a Adán? ¿Dónde lo puso Dios? En el jardín del Edén. Ahí es donde les dije que lo hice muy grandote a Adán. Pero bueno, hagamos de caso que aquí están los límites o las fronteras. No, esto no se mira. Del Edén. Vamos a hacerlo de este color. Aquí está el lugar que Dios circuló con su nombre. Aunque no fue un círculo, fue un cuadrado lo que Dios puso ahí. Digamos que aquí estamos dentro del jardín del Edén. Y este es el cerco alrededor de Adán. Ahí está el cerco, el muro. Ok. Digamos que ahí está. Ahí está el cerco. Y Adán está dentro del cerco. Allí lo puso Dios, ¿verdad? Adán nos va a servir de ejemplo para explicar esta lección. Ahora, hay una gran diferencia entre el primer Adán y nosotros hoy. ¿Cómo la resumirían ustedes? ¿Cómo empezó Adán? ¿Cómo empezó su corazón? Limpio, ¿verdad? El cerco que Dios puso alrededor de Adán, cuando lo puso en el jardín del Edén, era enfáticamente para que no se metiera lo que estaba afuera. En el caso de Adán no había que guardar algo que ya estuviera adentro, que no queremos que se salga. No había nada que salirse, su corazón estaba limpio. Ahí lo que no queríamos era que algo se metiera. Ahora trasladémonos a hoy, a ustedes y a mí. Hoy, ese cerco, si en algún momento de la historia ese cerco es de vital importancia, es hoy. Porque hoy no solamente no queremos que se metan cosas que no se deben meter, hoy ese cerco tiene la tarea enfática de restringir lo que ya está adentro, que no queremos que se salga. Porque de dentro del corazón de los hombres, a ver, Marcos 7:21, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Entendemos el cerco? Hemos estado hablando del cerco a principios de año. Creo que hablamos bastante de este cerco. Amén. Pero si en algún momento de la historia este cerco tiene la vital razón de ser, de restringir lo que está dentro para que no se salga, es hoy. Amén. Nuestros problemas más grandes no es mantener fuera de nosotros lo que no queremos que se nos meta. Eso es todo un trabajo y es todo un problema. Pero realmente hoy el problema mayor del hombre ya está metido adentro del hombre, adentro del corazón del hombre. Eso se lo debemos a Adán. Amén. Entonces la tarea mayor hoy en día es que no se nos salga lo que tenemos dentro, para que no nos tome cautivos y nos maneje y nos gobierne el pecado que está dentro. Amén. Bueno, ok. Así es que, por si usted creía que se libraba de los adulterios, Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón de los hombres salen los adulterios. O sea, ya nacimos con eso adentro. Lo que necesitamos aprender es a no dejar que esa cosa se salga y nos gobierne. Amén. Bueno, entonces ahí está Adán en el jardín del Edén. Ahora, Dios puso un cerco alrededor del primer hombre para que lo que estaba afuera no se metiera. En nuestro caso, Dios nos pone un cerco no solo para que lo que esté afuera no se meta, para que lo que esté adentro no salga irrestricto y haga de las suyas. Pero, ¿qué era ese cerco? Vámonos por favor a Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis 2:8. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
La palabra plantar, ya la hemos estudiado, significa hincar de un golpe, fijar, tomar de otro lado y traerlo de otro lado y fijarlo e hincarlo aquí, ¡pum!, de un golpe. ¿Qué era el jardín del Edén? En el jardín del Edén había un río que se partía en 4 brazos. ¿Qué era el jardín del Edén? Ya lo hemos estudiado. Ese cerco, ¿qué era? Sino el nombre del Señor. Dios puso al hombre adentro de su nombre, y su nombre era un cerco alrededor del hombre. Amén. Ese es el jardín del Edén. Ya hemos estudiado que la Nueva Jerusalén no es otra cosa más que el jardín del Edén. ¿Qué era el jardín del Edén? La Nueva Jerusalén hincada o fijada aquí en la tierra. Es lo mismo, es su nombre. Amén, su nombre. Entonces, Dios puso un cerco. La palabra jardín o huerto significa jardín cerrado. Un huerto cerrado, resguardado. Dios puso su nombre alrededor del hombre. Nombre es poder, carácter, autoridad, naturaleza. Amén. Entonces, lo que tenía que hacer el hombre con ese cerco, o lo que tenía que hacer el hombre con el nombre del Señor, era ministrarlo, reverenciarlo, amarlo, y eso iba a mantener el cerco fortalecido en su lugar, y lo que estaba afuera no se hubiera colado. Amén. El primer cerco que Dios pone a nuestro alrededor es su nombre. Entonces Dios espera que amemos ese nombre, que reverenciemos ese nombre, que ministremos ese nombre, que bendigamos ese nombre, que demos gracias al nombre del Señor. Amén. Eso es lo que Dios espera. Mientras nos mantengamos nosotros ministrando ese nombre, el cerco va a estar allí. El cerco de su nombre va a estar allí. O su nombre va a ser un cerco, o un escudo, o una fortaleza, o una torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Lo ven? Amén. Bueno, sigamos. Ese es el primer componente del cerco, el nombre del Señor. Y Dios le puso otro ingrediente a este cerco también. Dios hizo otra cosa para que ese cerco estuviera fortalecido y fuera un cerco doble. La segunda cosa que hizo fue lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, 16. La palabra mandamiento es la palabra hebrea mitzvah. Los 10 mandamientos son los mitzvot. Cada mandamiento es un mitzvah. En el verso 16 dice y mandó. O sea, no dio una sugerencia o una buena idea, ¿verdad? Dio un mandamiento, un mitzvah. Dice, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que Dios le dio al hombre fue su nombre, para ministrarlo y que ese nombre fuera un cerco o una torre fuerte alrededor del hombre. Y lo segundo que Dios le dio al hombre fue mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos o las leyes? Sino para acercarnos, para guardarnos. Amén. El nombre es para que lo que esté afuera no se meta. Realmente el mandamiento es el que cumple con que lo que esté adentro no se salga. El mandamiento restringe. El nombre restringe lo que está afuera para que no se meta. El mandamiento nos restringe a nosotros para que no nos salgamos. Amén. Así es que Dios le dio al hombre su nombre y sus mandamientos. Todo lo que tenía que hacer el hombre con el nombre del Señor es bendecirlo, ministrarlo, amarlo. Todo lo que tenía que hacer el hombre con los mandamientos es obedecer. Un niño de párvulos podría cumplir con todo eso, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, el pecado del hombre no empezó el día que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado del hombre comenzó cuando él dejó de ministrar ese nombre y cuando él dejó de cumplir con estos 2 mandamientos
y los otros dos que no se les llaman mitzvah, pero Dios le dijo, tienes que labrar el huerto, tienes que guardar el huerto. Ahora, labrar y guardar, eso se consigue ministrando el nombre del Señor. Cuando ministramos al Señor el árbol de la vida, Él nos va a dar su dulce fruto. Amén. Cuando ministramos el nombre del Señor, su nombre va a ser un cerco a nuestro alrededor. Amén. Y lo segundo era, de todo árbol podrás comer libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En otras palabras, esto sí, esto no. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. El día de nuestra salvación, Dios nos pone un cerco. Bueno, algunos vienen a este mundo con un cerco ya puesto desde la eternidad pasada, pero no nos metemos a eso para efectos de nuestra elección. Pero el día de nuestra salvación, el Señor pone un cerco a nuestro alrededor. Amén. Entonces Dios espera que hagamos lo mismo, que ministremos su nombre, que le demos gracias, que lo bendigamos. Y Dios espera que seamos obedientes a los mandamientos o a la ley moral que Dios va proponiéndonos y que vamos aprendiendo y descubriendo en el camino. Leamos un poquito acerca de esto. Vámonos a San Juan capítulo 17. Juan 17. Juan 17. Déjenme ver. Leamos, creo que con un versículo es suficiente, podríamos leer todo el capítulo. Esta es la famosa oración intercesora del Señor Jesucristo. Esto es emocionantísimo. Pero ¿saben qué? No, leamos desde el 1 y veamos hasta dónde llegamos. Y si no, pues leemos todo el capítulo. Juan 17. El Señor Jesús está a un paso de ir a la cruz y morir por nosotros. Y esta es la famosa oración intercesora que hizo en estos últimos horas, ¿verdad?, de su vida aquí en la tierra. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Si resumimos en una frase lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra, Él vino a dar a conocer ese nombre. Amén. El nombre de Dios, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin nombre, opuesto que nombre significa poder, carácter, autoridad y naturaleza, tiene que ser un solo nombre. Porque Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza. Amén. Jehová. Gracias, Jesús. Amén. Jesús es Jehová, es el mismo nombre. Jehová Salvador. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ahí tienen el primer cerco. Guardaron la palabra. Y la palabra se convierte en un cerco. Los mandamientos, la ley moral se convierte en un cerco. Dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿No les da eso felicidad, alegría, esperanza, confianza? Dice, si me los diste es porque son tuyos. Usted y yo le pertenecemos a Dios el Padre, el Señor, el Creador, la causa de todas las cosas. ¡Ey! Gracias, Jesús. Amén. Dice, y ya no estoy en el mundo. Bueno, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Amén. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y la palabra guardar aquí es shamar, la mismísima palabra que se utiliza en el libro del Génesis, capítulo 2, cuando Dios le dijo al hombre: tienes que guardar el cerco. Amén. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, o el hijo de Abadón, Judas, ¿verdad? Para que la escritura se cumpliese. Amén. Así es que ¿es o no es el nombre del Señor el cerco que pone el Señor a nuestro alrededor para guardarnos? Amén. Su nombre, su naturaleza. El día que Jesucristo llegó a nuestro corazón, Él puso su nombre como un cerco a nuestro alrededor, y puso su nombre como una torre fuerte sobre nosotros. Amén. Todo lo que tenemos que hacer para que eso siga siendo así es ministrar ese nombre. ¿Cómo ministro el nombre del Señor? Eso es lo más fácil del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es decir: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te bendigo, Jesús. Entonces tenemos un cerco y tenemos una torre fuerte. Estamos seguros. Y mientras estamos adentro del cerco y debajo de la torre fuerte de su nombre, estamos cumpliendo sus mandamientos, guardando su palabra. Su palabra nos guarda, nos restringe. Así es que veamos, por ejemplo, vamos a ver Gálatas 3 del 19 al 24 en relación a la palabra. Gálatas 3 del 19 al 24. Gálatas 3 del 19 al 24. Y el verso 19 suena a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso suena a un cristiano guatemalteco haciendo la pregunta. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que está diciendo es: la ley es incompleta, en el sentido de que la ley no puede transformar el corazón humano, no puede transformar la naturaleza humana. Pero la ley es útil, es necesaria y sigue siendo tan válida como siempre lo ha sido, en el sentido que la ley es un cerco que nos restringe, nos pone límites, fronteras, para que no nos salgamos de allí. Entonces la ley es buena. Cuando los papás dicen: no hagas, no vayas. Amén. Uno que siempre se cree más listo y más inteligente dice: habla mis papás, ñe. Y lo que los papás están haciendo es cuidándolo a uno, guardándolo, poniéndole un cerco de protección. ¿Y qué pasa si sí voy? Bueno, si quieres terminar de cabeza metido en el fondo del barranco, ve. Dice, verso 22: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, restringidos, guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en el verso 19 empezamos leyendo: pues ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué hace la ley? Restringirnos. ¿Qué son transgresiones? Es brincarnos del cerco. Eso es una transgresión. Transgresión y rebelión son sinónimos. ¿Qué es la rebelión? Aquí hay un cerco, pero yo me lo voy a brincar. Nuestros papás nos ponen un cerco moral, pero la rebelión o la transgresión que hay adentro del corazón, que dice: hay un cerco aquí, veamos cómo nos lo brincamos. Y después regresamos llorando, ¿verdad? Bueno,
¿Para qué se salió del cerco? Si nunca se hubiera salido, no se hubiera dado el golpazo que se dio. Amén. Miren, al final de nuestros días, los únicos culpables de nuestras tonteras habremos sido nosotros. Porque erramos en hacer una de dos cosas o las dos. Número uno, bendecir y dar gracias al nombre del Señor. Y o, número dos, ser obedientes a la ley y a los mandamientos que nos son puestos. O sea, ¿cuál es el problema con hacer caso y obedecer? El problema es que tenemos una naturaleza. Por naturaleza no quiere hacer caso y no quiere obedecer. Amén. Pero allí tienen. Entonces, déjenme añadir uno más. Segunda de Corintios 6 del 11 al 7, 6:11, perdón. Segunda de Corintios 6:11 y nos vamos hasta el 7:1. 6:11, segunda de Corintios 6:11. Y hay otra tremenda estrategia que es un cerco poderosísimo a nuestro alrededor. Segunda de Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. En otras palabras, tengan un poquito de apertura mental y entiendan lo que estoy tratando de decirles. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Pongan un cerco entre ustedes y ellos, o eso, entre ustedes y el mundo, entre ustedes y la gente que no quiere nada con Dios. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahorita les voy a explicar cómo se contamina nuestro espíritu, por si creía que ya estaba libre. Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Es un tercer ingrediente para nuestro cerco, o si lo quieren ver de otra manera, es lo que amarra el ministrar el nombre del Señor con obedecer sus mandamientos. El que haya un cerco nos va a mantener separados o apartados de aquello que está afuera del cerco. Y dice: ¿qué comunión tiene lo que está adentro del cerco con lo que está afuera del cerco? Perdón. Porque insisten en buscar lo que se encuentra afuera del cerco. Porque insisten en imitar lo que ven que se hace afuera del cerco. Amén. La separación, la palabra apartados es la mismísima palabra que se usa en Génesis cuando dice: y separó Dios la luz de las tinieblas, y separó Dios las aguas de las aguas. Amén. La separación o apartarnos, mantenernos lejos de las cosas que hace el mundo. Eso es un cerco, eso nos guarda, nos protege, nos restringe. Amén. Vamos a verlo en el contexto pues del cuadro grande, a donde vamos llegando ya merito. ¿Sí? ¿Lo ven? Amén. Pero, o sea, Dios no nos dejó sin recursos, completamente expuestos y a merced de los enemigos que hay afuera y a merced de nuestra propia naturaleza carnal. Él nos puso un cerco, pero en nosotros está mantener el cerco en su lugar. Amén. Ahora, aquí, si no lo inserto aquí, ya no va a funcionar. Se los puedo citar de memoria, pero quiero que lo leamos todos juntos en voz alta. Es el Salmo 121, es uno de mis salmos favoritos. Ayer tuve el privilegio de ir a visitar a alguien al hospital y oramos juntos y citamos el Salmo 23 juntos, y después yo le cité el Salmo 121.
Amén. Así es que Adán no tenía excusa. Dios hizo todo lo que estaba de su parte para ponerle un cerco. ¿Están listos? Salmo 121. Les voy a dar permiso de leer uno de mis salmos. ¿Ok? El primer versículo o la primera palabra es alzaré. Lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Vamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Hey! Gracias, Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema? No ministrar ese nombre. Amén. Ese es el problema. Tomar por sentado ese nombre. Tomar como algo vano ese nombre. Como poca cosa ese nombre. Y hay una cita que necesitamos aprendernos de memoria también en Eclesiastés 10, verso 8. A ver, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 10, verso 8. Lo vamos a leer todos en voz alta también. Ese lo tienen que subrayar con rojo, con morado, con anaranjado, con lo que tengan ahí. Eclesiastés 10, 8. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer todos en voz alta. Eclesiastés capítulo 10, verso 8. La primera palabra es él. Vamos. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Cómo podemos abrir una brecha en el muro? Y allí es donde comienzan nuestros problemas. Y allí es donde comenzaron los problemas del primer Adán, el hombre y la mujer. Amén. ¿Qué estaba haciendo la serpiente en el capítulo 3? Adentro del huerto hablando con la mujer. Si se supone que había un cerco para que lo que estaba afuera no se metiera. Ese cerco estaba descuidado. Entonces estaba fallando en una de dos o en las dos. Bueno, ya lo sabemos porque el resto es historia. Falló en las dos cosas. Número uno, no ministró al Señor. Se acostumbró a lo bueno. Y nosotros podemos caer en ese mismo error también. Nos acostumbramos tanto a Dios que se nos olvida darle gracias, ¿verdad? Amén. Y número dos, es obvio que no guardó los mandamientos para ponerlos por obra. No guardó el huerto. No labró el huerto porque no estaba comiendo del fruto del árbol de la vida. Amén. Sí, al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Amén. Entonces, nuestros problemas comienzan cuando empezamos a dejar de dar gracias y dejamos de bendecir al Señor. De repente un día las cosas no salen como nosotros esperábamos que hubieran salido. ¿Qué vamos a hacer con ese cerco? ¿Qué vamos a hacer con ese nombre? Amén. Señor, te bendigo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que gracias. Voy a esperar ver el bien que está detrás de esta situación calamitosa. Amén. ¿Qué hacemos con ese cerco cuando las cosas empiezan a salir desfavorables para nosotros? Amén. Y ya lo hemos estudiado. No es que Dios permita las calamidades, es que Dios las crea. ¿Por qué? Porque va a probarnos. A ver si amamos ese nombre de la manera como decimos amarlo. Ahora, cuando nos está yendo bien, todos aman el nombre del Señor, ¿verdad? Porque qué alegre, miren cómo me está bendiciendo y todo lo que me está dando. Amén. Ahora, eso está bien para parvulitos. Pero si nos vamos a graduar de párvulos a prepa, el Señor va a empezar a permitir calamidades
para ver si en verdad amamos ese nombre o lo único que amamos son los beneficios que podemos obtener de ese nombre. Amén. Entonces se empiezan a apretar las tuercas, ¿verdad? Y se empieza a estrechar el muro. ¿Qué vamos a hacer con ese nombre? ¿Vamos a seguir bendiciendo el nombre? Dando gracias a Dios. Amén. La Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hizo la mujer y el hombre acá en el jardín del Edén? Lo estudiamos. Nuestra convención de entrenamiento del año pasado fue sobre la sabiduría, ¿se acuerdan? Y trazamos todo un camino allí. Pero a mi parecer todo empezó cuando la gratitud del primer hombre y la primera mujer se quedaron cortas, ¿verdad? O sea, ¿qué otra cosa va a hacer que ellos no coman de todos los árboles como les fue mandado? ¿Qué otra cosa va a hacer que ellos no trabajen en guardar el huerto como se les mandó? La falta de gratitud. ¿Y por qué tenemos falta de gratitud? ¿Se acuerdan ustedes? Si les pusiera yo un lingote de oro en sus manos, ¿tendrían gratitud por ese lingote de oro? No me digan que no. Gracias. Ajá. Pero si hubiera tal cantidad de lingotes de oro en este lugar que tenemos las paredes forradas de oro, el piso pavimentado de oro, o sea, respiramos oro, vemos oro, comemos oro, ¿cuánto valor va a tener ahora el oro para usted? ¿Y se acuerdan cómo empieza Primera de Samuel? Dice que la palabra de Dios era escasa en esos días. Y hay otras versiones en donde dice que la palabra de Dios era preciosa. Porque una versión dice escasa y la otra preciosa. Es que mientras más escaso, más valioso. Por ejemplo, en tiempos de Salomón había tal cantidad de plata y oro en Jerusalén que dice que el oro llegó a ser como las piedras que estaban tiradas en el campo. Entonces seguramente la gente veía oro y decía: a mayor abundancia, menor la gratitud. Y allí es donde nos metemos en problemas. Amén. Y esto es algo que no he dicho en mucho tiempo, antes lo decía más que hoy, pero tiemblo, porque aquí tenemos sobreabundancia de verdad por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero créanme que no siempre veo el mismo grado de gratitud en relación a la cantidad de lingotes de oro que Dios pone aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Pero lo ven. Por eso yo creo que el problema empezó con la falta de gratitud de ellos. O sea, todo les fue servido en bandeja de plata. Entonces, ¿cuál es el problema? Vivían voluptuosamente. Esa es la definición de Edén, en el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, si no hay gratitud, no va a haber reverencia, respeto, aprecio. Y si no hay reverencia, respeto, aprecio, no va a haber ninguna voluntad de obedecer nada, practicar nada, tener que hacer nada, responsabilizarse con algo. Amén. La falta de gratitud. Pues eso en el caso de Adán. Ahora en el caso nuestro ya no solo es por que empezamos a tomar por sentadas las cosas. Y sí es eso, sigue siendo falta de gratitud, pero un día las cosas no salen como yo esperaba. Yo tenía una idea de cómo tenía que funcionar todo y de repente todo empezó a funcionar al revés. ¿Qué hago con mi cerco? ¿Cómo empezamos a actuar? ¿Verdad que es cierto? Pero por más que oro, Dios no me responde. Por más que me esfuerzo, no veo que Dios me bendiga como yo quiero que me bendiga. Ahí estamos abriendo una brecha en el muro. ¿Y saben qué? Es todo lo que la serpiente está esperando ver para sembrar una semilla. Ahora, nuestro corazón ya está lleno de adulterio y de todas esas cosas. Pero la serpiente lo que va a hacer es exactamente lo que hizo con la mujer en el jardín del Edén. Amén. Encontró la oportunidad e inmediatamente sembró una semilla. ¿Se acuerdan de qué era esa semilla?
Vámonos a Génesis capítulo 3 y metámonos en la conversación que sostuvieron la serpiente y la mujer. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué? Y ahí estuvo todo. Esa es la semilla. ¿Qué sembró en la mujer? Duda. Duda. ¿Así? ¿Es Dios tan bueno como dice serlo? Entonces, ¿por qué te prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Dios fuera bueno, te daría a comer de ese árbol, pero te está diciendo que no comas. Y en el minuto en el que empezamos a dejar de bendecir al Señor y agradecer al Señor, allí la serpiente va a sembrar una semilla de duda y vamos a empezar a dudar de la bondad, de la justicia, de la sabiduría, del amor del Señor. Amén. Allí empieza el adulterio. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál fue el paso número 2? Ya tenemos una semilla de duda adentro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es: ¿con que aquello es prohibido? ¿Con que no puedes comer de aquello? ¿Con que no puedes tener lo que tanto quieres? Levántate y redímete a ti mismo. Sé como Dios y tómalo. ¿Lo ven? Cuando llega esa semilla de duda es cuando empezamos a abrir los ojos y empezamos a ver en las cosas que están afuera del cerco algo deseable y apetecible. Y ahí, en esa etapa, es donde leemos en Santiago que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque empezamos a encontrar o a ver cosas apetecibles en las cosas que el mundo tiene, hace, presenta, promete. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces el siguiente paso es, pues, sé como Dios y tómalo. Sé como Dios y hazlo. Sé como Dios y ve. Al fin y al cabo, Dios es tan malo, tan injusto, ¿verdad? Él no te lo va a dar lo que tú tanto quieres. Tú eres Dios, ve y tómalo. ¿Lo ven? Ese es el siguiente paso. ¿Sí? Entonces la mujer vio en el verso 6 que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vámonos aquí a nuestro, vamos a ver. Vámonos aquí a nuestro cuadro acá. La serpiente, ¿por cuál de los 5 canales se metió al corazón de la mujer? El oído. Exacto, son excelentes estudiantes ustedes. Se metió por este canal y ahí sembró la semilla de duda aquí. Ok. Y allí la serpiente sembró una semilla con su propia naturaleza dentro del corazón humano y desde ese día el hombre, Jeremías capítulo 17 dice, el corazón del hombre es desesperadamente perverso. Eso es desde ese día. Amén. Bueno, entonces, ya esa semilla adentro, eso ya somos ustedes y yo, ¿verdad? Ya la tenemos adentro. Pero ahora, como el cerco ya lo descuidamos, porque ya no estamos ministrando al Señor, porque yo para qué voy a darle gracias por algo que no me gusta. ¿Por qué voy a bendecirlo si no está haciendo lo que yo quiero? ¿Lo ven? O sea, el adulterio ya empezó. Ya empezó. Cuando empezamos a dudar de la soberanía de Dios. La palabra adulterio es sinónimo de apostasía en la Biblia y por supuesto en los días que vienen vamos a ver cómo Israel adulteró en contra de Dios y cómo adulteramos en contra de Dios nosotros. Pero miren pues, ahora esa semilla va a dar fruto, tiene que salir, eso que está aquí adentro, que ya se está gestando aquí adentro, tiene que salir de alguna manera. Todo empieza cuando descuidamos el cerco, ¿verdad? Dejamos de ministrar al Señor, dejamos de obedecer sus mandamientos. Entonces la serpiente siembra una semilla de duda en nuestro corazón. Entonces decimos, yo merezco un mejor trato, yo merezco más, ¿verdad? Y empezamos a ver como algo deseable todo lo que se encuentra afuera del cerco. Ahora,
Miren cómo empieza a funcionar esto. Marcos 7:21 establece el adulterio adentro del corazón, ¿verdad? Miren, hay espíritus de adulterio, por supuesto que los hay. Esta madre maldad que finalmente lo que busca es llevarnos a ese punto también. Pero miren ahora cómo empieza a dar fruto esta semilla y cómo empieza a salir el adulterio que hay en el corazón del hombre, cómo empieza a salir y por qué etapas pasa. Ok, acabamos de leer, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Para que esa semilla salga y se manifieste, primero tiene que pasar por qué ámbito del hombre. Por el espíritu. Lo primero que vamos a corromper es el espíritu. Es lo primero que se contamina. Y cuando nuestro espíritu se ha contaminado, ¿qué ocurre con nuestros 5 sentidos? A ver, un día dispusimos que Dios es malo, que Dios es injusto, porque Dios no nos da lo mejor, ¿verdad? La serpiente siembra una semilla de duda y entonces, acto seguido, ¿qué pasa con nuestra vida de oración? Hoy no me voy a levantar temprano, qué pereza, hoy no quiero orar. Ir a las 10 de la mañana a orar a la iglesia, ¿para qué? Si puedo dormir un poquito más, vayamos a las 11. ¿Qué pasa con nuestra vida de oración? Ven, ahí ya estamos cometiendo adulterio. La primera fase del adulterio se comete en el espíritu. El corazón, ese ya está lleno de adulterio, el viejo corazón. Amén. Pero la primera etapa opera en el espíritu. La primera forma de adulterio es el adulterio a nivel del espíritu. Amén. Ya no queremos orar. Ya no le encontramos ningún gusto a la oración. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Por más que le pedí al Señor que me diera lo que yo quería, no me lo dio. Lo primero que se afecta es nuestra oración. A ver, ¿qué pasa con nuestra adoración? Alabemos al Señor, hermanos. ¿Y por qué lo voy a adorar? Tengo una semilla de duda adentro que ya empezó a dar fruto, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestra adoración? Cuando no tenemos ganas de orar, cuando no tenemos ganas de adorar, nuestro espíritu está contaminado. ¿Qué pasa con nuestra reverencia o temor reverente o respeto al Señor? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la esperanza? De repente empezamos a perder la esperanza, de repente se nos empiezan a cerrar los ojos espirituales y se nos empieza a abrir otro par de ojos y empezamos a ver lo que no debemos. ¿Lo ven? La primera etapa del adulterio se da en el espíritu. Eso ya es adulterio en operación. Amén. Y empezamos a alejarnos de Dios. Eso empieza a alejarnos de Dios. La primera etapa es alejarnos de Dios, porque nuestro espíritu se contaminó. Entonces se contamina nuestra oración, adoración, esperanza, reverencia y fe. Amén. Esa es la primerísima etapa. Ahora, allí podemos entrar en razón y ponerle un alto a este proceso y decir, no, aquí hay algo malo y yo no voy a permitir que esto siga evolucionando en mi vida. Amén. ¿Cómo remediamos el asunto? Levante otra vez su cerco. Señor, perdóname por no haberte bendecido, por no haberte dado gracias. Te bendigo y sigo eligiendo por ti. Amén. Eso se ocupa de la contaminación que hay en el espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de cuerpo, dice. ¿Lo ven? ¿Está claro? Así es que allí tenemos, pues, cuando el espíritu está contaminado, no hay ganas de orar, no hay ganas de adorar al Señor, no tenemos ningún temor reverente al Señor. Esperanza, ¿para qué? Puse mi esperanza y mi fe en el Señor y Él no me respondió. Ahí tenemos contaminado el espíritu, es lo primero que se contamina, porque el adulterio, hay espíritus de adulterio, hay toda clase de incentivos negativos afuera, pero el adulterio está adentro. Y con un pequeño incentivo va a empezar a salir de dentro. ¿Lo ven?
salir de dentro. Entonces, lo primero que toca es el ámbito del espíritu y lo contamina. ¿Sí? Bueno, y miren, es tremendo porque yo me acuerdo una vez, alguien que siempre se sentaba en la primera fila, de repente se empezó a sentar como en la tercera fila. El domingo siguiente estaba sentado como en la quinta fila. El domingo siguiente estaba sentado como en la 10ª fila. El domingo siguiente estaba en la última fila. Pues éramos, creo que todavía era soltero. No, ya estábamos casados, que esto fue hace años. No existía vida cristiana todavía. Pero la verdad, pues éramos los pastores de los jóvenes. Conocíamos la situación. Entonces, cuando lo vi sentado en la última fila durante la alabanza, me fui para atrás. Lo agarré, no sé si del cuello, del pescuezo, de la oreja, de algún lado, lo agarré y le dije: tú tenés un espíritu y yo voy a orar para que seas libre. Y me lo jalé de atrás para adelante y lo sangoloteé por todos lados. Fue libre, después nos compartió su testimonio, maravilloso testimonio. Amén. Pero ven cómo funciona, y todo empezó con un enojo. Todo empezó, o sea, nosotros le tomamos toda la película porque conocíamos que era la situación. Todo empezó con un enojo, ¿verdad? ¿Y cómo empiezan los enojos? ¿O cómo albergamos enojos? Dejar de ministrar al Señor, ¿verdad? Ajá. O falta de perdón. La falta de perdón es otro de esos síntomas o síndromes clásicos que nos pueden llevar a empezar este proceso de empezar a corromper nuestro espíritu y luego nuestra alma y luego nuestro cuerpo. La falta de perdón o un enojo. Eso hace que dejemos de ministrar al Señor. Estoy tan enojado porque Dios no hizo algo. ¿Dónde está la reverencia en ese cuadro? ¿Verdad? Un enojo, una falta de perdón. Amén, exactamente. Entonces, lo primero que se contamina es nuestro espíritu. Y como en este caso que les conté, a la hora de la alabanza, esta persona cada domingo se sentaba más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, hasta que me lo fui a jalar. Ahora, si no lidiamos con eso a este nivel, nos vamos a graduar al siguiente nivel. El primer nivel de adulterio es adulterio a nivel del espíritu. El segundo nivel se llama adulterio mental. Y allí es donde empezamos a contemplar, a ver que el árbol prohibido es bueno para comer y es agradable a la vista. Amén. Si no lidiamos con adulterio a nivel del espíritu, va a seguir carcomiendo y va a llegar al alma o a la mente. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra imaginación? O sea, la imaginación es por regla general lo primero que se contamina y que se corrompe, ¿verdad? Y empezamos a imaginar un paraíso afuera del cerco. ¿O no? Y empezamos a imaginar que el fin de todos nuestros dolores y problemas se encuentra afuera del cerco. Y que la solución a todos nuestros males se encuentra afuera del cerco. ¿Qué pasa con nuestra memoria? Se nos olvida por completo cuán bueno y misericordioso ha sido el Señor con nosotros toda la vida. ¿O no? Y al contrario, traemos a la memoria solo cada situación negativa en donde las cosas no han sido como yo quiero. ¿Qué pasa con nuestra conciencia? Dios ya no está en la conciencia. ¿Qué pasa con nuestra razón? Miren, nos volvemos irracionales, pues. La razón se pone de cabeza y ya no estamos razonando conforme a la verdad, con sabiduría, con inteligencia. Nos volvemos irrazonables y la gente trata de hacernos entrar en razón y nuestra razón está de cabeza. ¿Qué pasa con los afectos? Los afectos. Empezamos a buscar los afectos de la criatura.
empezamos a querer darle nuestros afectos a la criatura afuera del cerco, ¿verdad? Porque Dios ya no es digno de nuestro afecto, porque Dios no nos respondió como nosotros queríamos. Amén. Y contaminamos nuestra alma. Ahora, allí le podemos poner fin a este proceso y decir: yo no voy a seguir adelante en este camino. Señor, me arrepiento, perdóname. Mi mundo mental está corrompido, contaminado. Límpiame con tu preciosa sangre. Levanto tu nombre, Señor, para que el poder de tu nombre me ayude, me fortalezca. Amén. Allí podemos detener el proceso. Y en el alma es tan adulterio como en cualquier otro ámbito. Y Jesús dijo: si alguno mira a una doncella con malos ojos, ya cometió adulterio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, el acto físico, eso solo es el final de una serie de procesos, ¿verdad? Pero cuando se vuelve físico, ya era adulterio desde que ratos, pues nada más que todavía no era físico. ¿Lo ven? ¿Lo ven? El amor por el mundo que menciona Santiago capítulo 4 está en este nivel. En este nivel. ¿Sí? A nivel del alma. Si no lidiamos con eso a nivel del alma, adivinen qué. El adulterio se va a convertir en un acto físico. ¿Sí? Y entonces habremos contaminado nuestros oídos, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestro sentido del gusto, nuestro tacto, nuestro olfato, y estaremos entregándole nuestros 5 sentidos a algo o a alguien que se encuentra afuera del cerco. ¿Sí? Y si involucramos nuestro cuerpo, entonces tenemos un nuevo problema. En el momento en el que corrompemos el cuerpo, nos llenamos de espíritus. Entonces ahora el problema se vuelve exponencial. Ahora necesitamos liberación, no solo arrepentimiento. Amén. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero ahí tienen pues una breve historia del adulterio. El adulterio es algo que menciona la Biblia muchísimo. El libro de Proverbios se dedica muchísimo al tema. Entonces, déjenme, pues leamos solo una porción y la otra semana se van a caer de sus asientos. La otra semana vamos a conectar el adulterio con el abismo Shahat, con el abismo Bor, con el abismo Tehom y con el Seol. En otras palabras, el adulterio tiene una estatura completa de maldad. Sí, es muy, 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 muy grave. Por eso se dedica tanto espacio en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Proverbios, a abordar el tema. Amén. ¿Lo ven? ¿Está claro esto? Lo primero que corrompemos cuando dejamos que salga del viejo corazón. Bueno, hagamos un resumen mejor. Mejor no sigo adelante y dejamos para la otra semana. Voy a hacer un resumen acá. El Señor nos pone un cerco doble. En primer lugar, su nombre. En segundo lugar, sus mandamientos. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer sus mandamientos y ministrar su nombre, ¿verdad? Pero si empezamos a descuidar nuestro ministerio al nombre del Señor, dándole gracias y bendiciéndolo, especialmente por alguna falta de perdón, algún enojo o alguna cosa, vamos a abrir una brecha. Y es todo lo que la serpiente está esperando hacer para sembrar una semilla de duda en nuestro corazón. Y empezamos a dudar de la soberanía de Dios, empezamos a dudar de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios. Amén. Si alimentamos esa semilla, entonces el adulterio que ya está dentro del corazón de los hombres va a empezar a salir. Primero va a contaminar el ámbito del espíritu. Y lo primero que vamos a dejar de hacer es de orar, de adorar al Señor, de reverenciar al Señor, de respetarlo. Nuestra fe y nuestra esperanza se van a entenebrecer. Si no lidiamos ahí con eso, va a seguir saliendo y va a afectar el ámbito del alma o de la mente.
Y si no lidiamos ahí con el asunto, va a afectar el ámbito del cuerpo y se va a convertir en adulterio físico. Y entonces el problema se incrementa. Amén. ¿Lo ven? Ahora, ahí hay remedio también. ¿Sí? Pero humillarnos aquí va a ser una tarea titánica si no lo hicimos aquí y si no lo hicimos acá. Pero todavía podemos humillarnos. Por eso, si quieren, regresemos a Santiago. Ahora entienden el contexto y por qué dice todo eso en estos mismos versículos. Santiago capítulo 4. Santiago, leamos del 4 al 10. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O el amor por las cosas del mundo, o el amor por las cosas que están afuera del cerco, o la codicia de aquellas cosas que están afuera del cerco, ¿verdad? Eso ya es un grado de adulterio, eso ya es adulterio a nivel del alma. Ok, dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Es que todo el problema es nuestra soberbia. Esa cosa que nos hace creer que merecemos un mejor trato de parte de Dios. Y si no lo recibimos, vamos a hacer berrinche y nos vamos a pelear con Dios y nos vamos a vengar de Dios. El único problema es que Dios siempre gana. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someternos a Dios? Es ponernos bajo su soberanía otra vez, diciendo: Señor, tú sigues siendo el Señor y mejor me callo, mejor me humillo, mejor me rindo y mejor me apoyo en ti y espero en ti. Dejo que seas tú quien haga el asunto. Amén. Gracias, Jesús. Ok. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si nuestro espíritu está contaminado, no nos estamos acercando a Dios, al contrario, ¿verdad? Ok. Pecadores, limpiad las manos. Se llenaron de ira, se llenaron de contienda. Y eso terminó corrompiendo sus afectos. Y vosotros, los de doble ánimo. En otras palabras, doble ánimo es doble corazón. Pues todos tenemos dos corazones, ¿verdad? Espirituales, un nuevo corazón y un viejo corazón. Pero tener un doble ánimo o doblez de corazón significa que así como nos dejamos gobernar por el nuevo corazón, nos dejamos gobernar por el viejo. El nuevo no le está ganando terreno al viejo, ¿verdad? Dice: afligíos, lamentad y llorad. O sea, humíllense. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y entonces habremos encontrado por la vía legítima el verdadero gozo y el verdadero placer que estuvimos pretendiendo encontrar por la vía ilegítima. Ahí está. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. En cualquiera fase de este proceso podemos detenernos y humillarnos y regresar, ¿verdad? Al centro del huerto. Podemos. Pero mientras más dejemos que lo que hay aquí adentro salga, más titánica se vuelve la tarea de humillarnos, porque corremos el peligro de endurecernos, ¿verdad? De endurecernos. Pero ¿saben qué? Mientras más duro el clavo, más fuerte el martillazo. Nosotros decidimos con cuánta fuerza nos tienen que pegar el martillazo, ¿verdad? Amén. Pero allí tienen. Entonces, esto es algo con lo que no hay que jugar. La otra semana vamos a ver un montón de escrituras explícitas. Es algo con lo que no hay que jugar. Hay una cita que les voy a dar la otra semana en Job, en donde Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una doncella? Amén. Porque Job estaba consciente de lo engañoso que es el corazón y de la facilidad con que todas estas... ¿Cuál es el antónimo de virtudes?
vicios, gracias, con la facilidad, me encanta, con la que todos estos vicios pueden salirse de la jaula. Amén. Bueno, lleguemos hasta allí, así no dejo a medias lo siguiente. ¿Aprendimos algo? ¿Verdad que es utilísimo saber esto? Bueno, guarden los mandamientos y ministren al Señor y van a estar seguros y tranquilos, ¿sí? Gracias a Dios por su maravillosa palabra.